Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la Universidad, la 89.1. Un placer volver a encontrarnos como lo hacemos hace tantos años, domingo a domingo, hoy para hablar de un tema que nos apasiona, del periodismo, de nuestros futuros licenciados en comunicación, sobre los nuevos modelos de negocios acerca de esta profesión, sobre también cómo se lo ha llamado esto de la sostenibilidad económica y periodística también. Así que vamos a estar hablando de todo esto en un ratito con los expertos, con los que saben, pero antes, como siempre y como cada domingo, saludamos a nuestro equipo. Diana García en la producción general, Mariano Giacometti en la producción, Angélica Álvarez en la colaboración de este programa, junto a Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años, a todo el equipo del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a los coordinadores de todas las carreras y obviamente a vos que estás del otro lado y nos escuchás siempre a través de la web www.fm891.com.ar. En cualquier lugar donde estés, pones play y la radio de la universidad va con vos. Podés también bajarte la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y allí nos escuchás en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Si no, como a mí me gusta decir, on demand, nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UMLAM y allí nos escuchás cuantas veces quieras, en el lugar que quieras y en el momento que quieras. Tenés acceso a todo el material audiovisual, a conocer a nuestros invitados, acceder a sus currículums completos y sobre todo descargar material sobre la temática si ha sido de tu interés. El resto de las redes, Facebook, Instagram y X, nos buscas como Integrados RU. Mi nombre es Florencia Romano. Hasta las 10 estamos por el aire de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Un placer, como siempre que hablamos de la licenciatura en Comunicación Social, recibir a Eugenia Herrero, su coordinadora, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en Comunicación Social y de la Tecnicatura en Periodismo de nuestra universidad. Y un placer, Eugenia, recibirte como siempre. Bienvenida. Hola Flor, hola a todos y todas nuestros invitados y a todos y todas las que están del otro lado escuchándonos. Así que sí, retomamos, sí, después de nuestro ciclo de vacaciones, bueno, arrancando la segunda etapa del año, que bueno, se las trae, como siempre. Y hoy, qué tema, ¿eh? Muy interesante. Estoy dispuesta a escuchar hoy más que nunca, ¿eh? Más que nunca, porque bueno, que cuando se acercan, ¿no? Los aspirantes, vamos a decir, a estudiar la licenciatura en comunicación social y vienen y te preguntan, y la segunda pregunta, automática es, ¿y de qué puedo trabajar cuando me recibo Claro. de comunicador social? Más allá que yo digo, bueno, tenemos que empezar a como a interpelar un poco y dar vuelta al nombre, la estructura, ¿no? Es el rol social del comunicador y bueno, empezar como a darle como resignificados todo el tiempo incluso, ¿no? Con estas nuevas también aristas que se fueron presentando a partir de la inminente irrupción de las redes sociales, la tecnología, etcétera. Así que estamos Totalmente. muy contentos de tenerlos a nuestros invitados y de escucharlos por sobre todo. Por sobre todas las cosas. Así que sin más vamos a presentarlos. Euge, si te parece, acompáñame a Dale. eso. Así vamos a ir recibiendo a nuestros invitados, que en un ratito ya vamos a empezar a conversar con ellos y a conocer más sobre esta temática. Recibimos desde México a Elba Araceli Fabián González, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y licenciada en Estudios Políticos y Gobiernos con especialidad en Comunicación Política. Es docente, investigadora en la Universidad de Guadalajara, ITESO y UNIVA y en los foros académicos nacionales e internacionales como ALAIC, ICIESPAL y AMIC. Fue asesora legislativa en el Congreso de Estado de Jalisco y asesora en Regiduría Municipal de Guadalajara. Actualmente integra diferentes redes politólogas del Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobiernos y el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas. Un placer, Elba, recibirte. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarlos a todos en este espacio. Gracias, el placer es nuestro. Desde España recibimos a Ramón Martín Guart, es especialista en medios y doctorando en ciencias de la comunicación por la Universidad Pompeu Fabra. Es director de liderazgo de clientes en Minshare España, uno de los principales grupos de comunicación del mundo. Es académico en la universidad también nombrada anteriormente en Barcelona y colaborador en otras universidades y escuelas de negocio. Fue profesor de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia y en la Universidad de Palermo en Argentina. Y un placer que estés con nosotros hoy, Ramón. Bienvenido.
Pues muchísimas gracias por la invitación, todo un honor y seguro que va a ser súper, vamos a aprovechar muchísimo esta horita de Gracias, programa. el placer es nuestro. Desde Chile, aquí muy cerquita, recibimos a Daniela Lascano Peña, doctora en Comunicación Social, académica de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigadora principal del Núcleo Milenio para el Estudio de la Política, Opinión Pública y Medios en Chile. Un placer recibirte, Daniela, bienvenida. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta también. Hay un dato que no puse en mi biografía y que quiero traerlo a colación porque está Ramón aquí, que mi doctorado fue en la Pompeu Fabra, Bien, justamente. Así que bueno, ahí, ahí entrelazados. compartimos universidad. Claro que sí, gracias por traerlo también a la conversación, Daniela. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito y sobre todo, como decía Eugenia, y lo traía al comienzo de la conversación, ¿no? A nuestros futuros licenciados en comunicación social, nuestros futuros comunicadores, aquellos que eligen seguir la tecnicatura y son nuestros futuros periodistas. Y tomando, Eugenia, lo que decías al comienzo, ¿no? Me parece que es algo que hemos charlado en más de una oportunidad, sobre todo cuando tenemos estas charlas con los que ingresan a la carrera y tienen todas estas miedos y estas inquietudes y estas preguntas, ¿no? De su desarrollo profesional, pero que a veces les podemos contestar y a veces les decimos, miren, quizás estén estudiando para desempeñarse en alguna función que aún no ha sido creada, en algún modelo de negocio, por decirlo de alguna manera, o en alguna situación que todavía no conocemos, ¿no? Nos, Cambia todo nos, tan rápido y va todo tan rápidamente, realmente cambiando, que a veces les decimos, bueno, esperen con las expectativas porque hay que ir transitando el día a día. y tenemos ejemplos de graduados que hoy vienen a charlar con nuestros alumnos y dicen, estoy ocupando un puesto que cuando estaba sentado ahí no existía. Así Claro, que totalmente, eso como también lo comprobamos sí. en el devenir de nuestros días. Sí, totalmente. Así que bueno, para ir empezando a poner en caja un poco de qué se trata o digamos cuando hablamos de nuevos modelos de negocios, un periodismo sostenible, bueno, estamos hablando de un poco cambiar, ¿no? Como hemos cambiado todos y cambiamos en el día a día modelos tradicionales por algo que se va reformulando y va haciéndose también sobre la marcha. No, no sé si existe una definición, Elba, no sé si querés comenzar. Te doy la palabra para comenzar. No sé si existe una definición unívoca, pero sí quizás algunos sectores que podemos ir enmarcando dentro de cuando hablamos de nuevos modelos de negocios o de un periodismo sustentable o sostenible. Bueno, yo creo que, bueno, de acuerdo a los análisis y los estudios, los modelos de negocio, sobre todo, están planteados de una perspectiva como más enfocada a lo lucrativo, ¿no? Si pensamos en los grandes conglomerados que sí, que hacen de la información un negocio, que es importante, y por supuesto, actualmente, pues este debate sobre la inclusión de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que también está modificando estos modelos. En el caso concreto para diferenciar, pues, modelo de negocio de pronto también de un modelo de financiamiento, que creo que también marcan pues sus diferencias. Concretamente, las unidades de periodismo de investigación que yo he analizado plantean como esa diferencia, ¿no? Dicen, nosotros no estamos trabajando en pos de un modelo de negocio como tal lucrativo, sino de un modelo de financiamiento que nos permita subsistir por el tipo de periodismo que nosotros realizamos. Que creo que también ese es uno de los ejes que marcan estas diferencias. Dice, nuestro periodismo requiere pues de largo alcance, ¿no? Es un largo aliento, podemos trabajar de 6 meses hasta un año y requerimos otro tipo de forma de financiarlo. Y por lo tanto también nos acercamos a fuentes distintas de las conocidas como pueden ser las comerciales, ¿no? La publicidad comercial, la publicidad gubernamental, que en el caso concreto de México, pues tenemos ahí un tema histórico estructural de ese control del gobierno para dar recursos a los medios y que incluso la ley de comunicación social del 2018, que se aprobó en el legislativo, pues se ha exigido cambios, no ajustes, que se adapten a las necesidades de apoyo de estas unidades o de estas propuestas de periodismo independiente que no atienden a un conglomerado mediático, que no forman parte o no son dueños grandes empresarios, sino que son proyectos que intentan tener otro tipo también de coberturas. No solamente hablamos de los tiempos, sino de las características de la cobertura. En el caso concreto de estos proyectos de periodismo, que suelen ser como muy pequeños, que tienen hasta 10 personas que trabajan allí o incluso menos, pues están buscando casi siempre fondearse de recursos internacionales.
¿no? De organizaciones no gubernamentales, de embajadas, que no los vinculen en su agenda editorial pues con con el gobierno o con los intereses Claro. de estas personas que los pueden financiar. Entonces, los temas que acá vivimos y que puede ser motivo también de debate un poco más adelante, pues tienen que ver con impunidad, con corrupción y por supuesto con violación a los derechos humanos, ¿no? Ya todo, creo que ya aquí tenemos un contexto de las condiciones concretas por las que estamos pasando los niveles de inseguridad en México y se están creando estos proyectos, estas unidades, pero ahora una de las preocupaciones que surgen para el financiamiento de las mismas o de estos proyectos pequeños pues reside justo en los cambios de Trump, por ejemplo, ¿no? O sea, hasta la geopolítica interviene en los recortes a ese financiamiento, sobre todo partiendo de las nuevas, digamos, declaraciones de Trump respecto al USAID, ¿no? Que reciben o recibían estos proyectos recursos de ahí. Entonces, por el momento yo dejaría, creo que sobre la mesa, varios temas sobre estas diferencias, ¿no? Entre modelo de negocio, financiamiento y, por supuesto, coberturas y tipos de medios. Sí, interesante esto que decís, Selva, acerca de esto que nombrabas, el tipo también de periodismo, ¿no? En este caso, como decías, de largo aliento, que busca otros tipos de financiamiento y la sostenibilidad en el tiempo también por el tipo de temática, ¿no? Que no corre con esa vorágine informativa quizás de la actualidad en el día a día o de grandes conglomerados que buscan el share o el encendido rápido, ¿no? Daniela, voy con tu opinión acerca de este tema para empezar a poner en caja y ir diferenciando los diferentes modelos de negocios. Sí, gracias, Flor. También creo que, además de diferenciar esos modelos de negocio, también creo que es interesante diferenciar lo que son las realidades tanto del campo académico como del campo profesional entre nuestros distintos países. Por ejemplo, en Chile, como también en otros países, no es caso único, se ingresa en el pregrado cuando los estudiantes terminan su formación secundaria e ingresan a la universidad, entran a estudiar periodismo directamente. Aquí no se entra a estudiar comunicación y luego se va eligiendo un camino profesional de finalización. Aquí se ingresa a estudiar periodismo. ¿Por qué pongo esta diferencia? Porque, por ejemplo, en el campo chileno, en el campo profesional y también académico, todo el ámbito que tiene que ver con lo que en otros países se pudieran identificar como la formación o el ejercicio profesional de la comunicación, por ejemplo, en el ámbito de las organizaciones, eso, el ingreso común acá es periodismo. Entonces son periodistas que trabajan en esos otros ámbitos. Voy a hacer las comillas acá, no trabajan sola, no es un periodismo periodístico, como también en el Claro. fondo dicen algunos colegas. Entonces, ¿por qué pongo ese énfasis? Porque en el fondo eso también tiene que ver con cómo va a ir, cómo se va desarrollando y cómo ha ido cambiando la formación en nuestras universidades. Yo siempre cuento una anécdota a mis estudiantes y la voy a traer acá a colación, aunque con lo que voy a decir voy a quedar un poco en evidencia con mi edad, ¿ya? Cuando yo entré a estudiar periodismo a mi misma universidad hace 30 años, nosotros ya en nuestro plan curricular teníamos, por ejemplo, asignaturas de gestión, comunicación organizacional, comunicación estratégica, y a nosotros hace 30 años dijimos esto, nos están estafando, porque nosotros venimos a estudiar periodismo, no venimos a trabajar al ámbito de las organizaciones, por ejemplo, e incluso en ese momento había una disputa muy grande entre decir, ya, ¿quiénes eres verdaderamente periodista y trabajas en los medios y en ese tipo de generación de contenidos periodísticos para los medios, o trabajas en organizaciones, lo que implica también un compromiso editorial con la organización, digamos? Entonces ahí había una disputa. Hoy día está absolutamente incorporado que quienes están trabajando en lo que en España se llama los gabinetes de comunicación son periodistas, que finalmente están ocupando esos espacios junto con otros profesionales. Entonces, sin duda, eso también nos marca cómo ha ido evolucionando el campo profesional y las expectativas profesionales que tienen nuestros estudiantes. Hoy día, evidentemente, ingresan a estudiar periodismo muchos porque están interesados en los medios de comunicación
o ser generadores de sus propios contenidos en las nuevas plataformas, pero también están quienes ya saben que es la carrera en la que en nuestro país deriva al ámbito de la comunicación organizacional y estratégica, que ya se ha Claro. consolidado como un campo profesional. Entonces, ahí hay un tema que me parece que es una especificidad también que aporta en esta diversidad de miradas, digamos. El Totalmente. otro, hago solamente una postilla, porque Y sí. también como Elba comentaba, de cuáles son los contextos también de los campos profesionales, aquí en Chile, por ejemplo, si bien no tenemos las situaciones de violencia o de lo peligroso que puede ser el ejercicio profesional del periodismo en medios, como cuenta Elba, aquí vivimos otras situaciones de crisis, como por ejemplo la precarización de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han reducido, ha habido despidos masivos, entonces por lo tanto también ha sido un poco necesario ir explorando y buscando otras alternativas profesionales porque las carreras de periodismo siguen existiendo y hay muchísimos estudiantes que están interesados en entrar a estas salas de clase, entonces por lo tanto ha habido que adaptarse también a esos requerimientos. Claro, e interesantísimo esto que comentás, Daniela, y la distinción está sumamente clara. Es lo que aquí en la Argentina nosotros tenemos o disputamos a veces espacios con los relacionistas públicos, ¿no, Euge? Que se encargan más de las organizaciones o de modelos de gestión de crisis y demás, o ante las organizaciones tanto privadas como gubernamentales. Bueno, aquí compartimos esos espacios, a veces hermanamente así, primos casi, una profesión de otras, pero sin embargo siempre con la distinción y especificidad que tiene cada uno de los roles. Exacto, con esos enfoques diferentes, ¿no? Claro, Digamos, el que arma la estrategia comunicacional, totalmente. como estaba diciendo Daniela, es el licenciado en comunicación y bueno, después el relacionista público tiene como otros, Claro. claro, otros bemoles y se ocupa de otras cosillas, pero Sí. es un espacio que los de relaciones públicas se invadieron muy fuertemente cuando nosotros en un momento como que lo dejamos de lado, a ese lugar de la disciplina misma, ¿no? Que es Claro. la de la Y qué comunicación. importante esto que trae a Daniela a continuación por el tema también de la gestión y de hoy en mismo poder gestionar un lugar propio y personal, ¿no? Y autogestivo para el desarrollo de la profesión. En un ratito seguimos hablando de este tema, Ramón. Te doy la palabra en unos instantes para empezar a desandar también este camino, seguir desandando este camino, pero antes le cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo donde estén. Hoy hablando con la gente de comunicación social acerca de los nuevos modelos de negocio en el periodismo, un periodismo autogestivo, una sostenibilidad de la profesión y también un poco el ir haciendo ante tanta dinámica, ante tanto movimiento, lo decían nuestros invitados, la irrupción de la inteligencia artificial, Internet, la web, los nuevos espacios, las nuevas dinámicas. Bueno, también nosotros como profesionales nos vamos adaptando a estas nuevas prácticas. Desde España, Ramón, quería conocer tu opinión acerca de lo que venimos conversando. Pues bueno, primero decir que vamos a necesitar más de una horita porque hemos hablado o habéis introducido, Elba, Daniela, nuevas profesiones, el modelo de financiación, el modelo de contenido, el papel del gobierno, los planes académicos. Digo, bueno, ¿por dónde empezamos, no? Eh, a ver, al final yo creo que la situación en España también es muy parecida con Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, en España el periodismo está tensionado económicamente, pero tensionado a límites que nunca habíamos visto. La inversión publicitaria, que al final era la principal fuente de financiación de la prensa, ha caído más de un 70% en España en la última década. En Latinoamérica, más o menos creo que deberíamos estar ahí. Y obviamente esta caída de la publicidad comercial ha hecho, y lo habéis ido comentando, pues que hay un incremento de la fuerza o de la dependencia por parte de la publicidad gubernamental, estatal, local o de las comunidades autonómicas aquí en España. Además, el 70% del tráfico hoy viene de Google y de Meta, con lo cual esta fuente publicitaria que podría haber
se podría haber desviado, ¿no?, del ingreso de la edición papel al ingreso por la edición digital, pues ahora mismo también está en pleno debate, porque el lector pues muchas veces no llega directamente por un tráfico orgánico, sino por terceros como pueden ser las redes sociales. A partir de aquí, pues obviamente la profesión se puede ver perjudicada. Habéis hablado ¿no?, de estos perfiles o del periodismo que está más precario. Al menos, pues sí, hay en España hay despidos, hay ERES, que son regulaciones de empleo temporal o definitiva, y obviamente esto lo vemos, como lector lo vemos. Las noticias a veces pues están escritas con poca profundidad, con faltas de ortografía, entonces al final no se excusa, pero detrás este modelo de financiación, ¿no?, que era la venta en kiosco más la publicidad, pues se ha roto. ¿Aparecen nuevos modelos? Están apareciendo nuevos modelos, pero claro, aquí, por ejemplo, en España no estamos acostumbrados a pagar, con lo cual Claro. no todo el mundo paga para tener acceso a los diarios. Aparte de los diarios, pues yo creo, y es mi humilde opinión, pues sí, como investigador, pero también como lector, están perdiendo lo que era su rol principal, que era el de informar. Hoy estamos informados en directo o inmediatamente pues, por redes sociales. Claro. Y las nuevas generaciones se la creen, que esto sería otro tema, ¿no?, que lanzo, todo el Sí, tema de la veracidad de la información, incluso de la ética, de la credibilidad, y ahí sí que los diarios pues tendrían que, pues, el País en España, por ejemplo, La Nación en Argentina, pues grandes cabeceras pues tendrían que tener esta credibilidad que hoy quizá no tienen otras plataformas digitales. Y hablando del País y de La Nación, por ejemplo, El País en España es uno de los pocos diarios, creo que tiene hoy en día más de 300.000 suscriptores, con lo cual todavía podemos creer que la publicidad digital ayuda a este modelo nuevo de financiación. El suscriptor, 1 euro, 2 euros, 10 euros al mes, ¿no? Siempre estamos en ofertas. Hay ofertas en yogures, en Coca-Cola, pues también hay ofertas en diarios, obviamente. Y ya que estoy comentando así los nuevos modelos de ingresos, hemos comentado el de suscripción, hemos comentado el de publicidad, y faltaría este modelo freemium, ¿no? Te dejo leer el titular, pero luego ah, ya el el pago. contenido, luego ya se convierte en pago. Con lo Claro. cual, ya para acabar mi intervención, por el momento, quizá esta falta o este papel de informante de la más rabiosa actualidad de la prensa, estoy pasando a que voy a comprar prensa para leer opinión, para leer críticas, reflexiones, algo más allá de lo que está pasando en este momento, que ya me lo está indicando, ya no solo la televisión o la radio, sino como os decía, ¿no?, las redes sociales o los diarios digitales, pues que ya han nacido con otro modelo de financiación y de contenidos también, por la manera de Claro. escribir, por la manera de expresarme. Sí, súper interesante, Ramón, esto que comentás, y podríamos traer un montón de ejemplos, pero bueno, este modelo de suscripción al que mencionás y cuán acostumbrado está o no el público, ¿no?, a hacer el clic, o quizás haces el clic y, como decías recién, te dejé leer el título, interesó leer algo más en profundidad o de editorial, como decimos aquí, y ya ahí te pide el pago entonces a estos modelos de membresía o de suscripción, no sé si llamarlo de esta manera, ¿no? Pero bueno, es un nuevo modelo de negocio a lo que nos estamos haciendo justamente referencia. Elba, te doy la palabra para continuar. Muchas gracias. Quiero retomar algunos puntos que compartió la colega Daniela sobre los nuevos enfoques, ¿no? O sea, y después dirigirme a temas ya de nuevo de modelos de negocio, o sea, no perderme en la temática. Acá pasa algo interesante en México, que ya no tenemos en el sentido de la profesión o de los estudiantes, sobre todo de periodismo, se ha habido una baja en el interés, ¿no?, por la licenciatura. Eso es evidente. Entonces, a pesar de que pues, tienen nombres muy distintos, ha habido una baja en los ingresos de los estudiantes o en el interés de los estudiantes, y de pronto se han movido hacia otras disciplinas distintas,
otras licenciaturas, como es la animación, por ejemplo, y la producción audiovisual. O sea, en este caso están como mucho más, son más atractivas para los estudiantes, de pronto para convertirse en productores o lo que se puede entender también como comunicación, ¿no? Que es como tan amplio, es un abanico en el que caben tantas cosas y tantas profesiones y tantas actividades, incluso los famosos influencers, ¿no? Que también a los que se les llama creadores de contenido, entonces, ¿qué tipo de contenido? Pero los estudiantes sí se mueven mucho al ámbito de la producción y la animación. Infiero quizá que la cercanía con Estados Unidos y esta posibilidad constante de hacer intercambios y que las universidades estadounidenses o canadienses también han influido como en este enfoque de los estudiantes. Sin embargo, sí tenemos un tema de precariedad de interesados, ¿verdad? Pocos interesados en estudiar periodismo cuando es tan importante. También obedece la precariedad laboral, por supuesto. Recientemente se acaba de publicar la Fundación Gabo, desde todos leímos los resultados o los estudios sobre los bosques, ¿no? Informativos, los desiertos informativos. Y en el caso de México, los bosques informativos o donde hay una mayor disponibilidad de información y de medios, pues son las grandes capitales, ¿no? Son las grandes ciudades y sin embargo tenemos un montón de lugares en el país, de otras ciudades medias o más pequeñas, a las que se carece de acceso a la información y también de profesionistas, y va vinculado, por supuesto, a los niveles de inseguridad. México, como uno de los países, ¿no? Que sin estar en guerra tiene la mayor cantidad de periodistas asesinados y varios de ellos desaparecidos, y que también obedece no solamente a los intereses vinculados que puede haber tanto del gobierno como crimen organizado, que puede pasar, ¿no? Que existen esos dos conjuntos de situaciones, pero también la censura, ¿no? Los casos de censura que también se han disparado en meses recientes en México, en el sentido de que, bueno, publicar para los periodistas que a quién puedo afectar con mis declaraciones o a quién puedo afectar con información que estoy publicando. Entonces, la censura y la autocensura también ejercidas limitan el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía, ¿no? Entonces, tenemos espacios silenciados donde no existen estas posibilidades y los mismos estudiantes o que terminan la preparatoria acá, pues también se sienten desorientados, ¿no? O sea, por más interesante que pueda ser estudiar periodismo, las condiciones de su ejercicio en México son muy complicadas. En el tema de los pagos, o sea, los ingresos de los periodistas que de pronto hacen 2 o 3 actividades, no solamente trabajan para un medio, también pueden ser taxistas, también pueden desarrollarse como vaqueros, o sea, dedican su actividad a otras cosas y además a varios medios incluso, ¿no? Para unos mandan la nota y para otros suben fotografías en Instagram, en la página oficial, en Twitter, bueno, en X antes Twitter. Entonces, se mueven así que es complicado, inseguridad y precariedad vinculadas. La mayoría de estos grandes medios entonces se concentran en las ciudades y por supuesto también existe pues esa desinformación. Por otra parte, en términos de la publicidad, acá pues existe esa, como lo mencioné hace unos minutos, esa fuerza del Estado, ¿no? Que dice, bueno, nosotros somos los que podemos financiar con más recursos y eso también es pues una limitante y la diversificación de ingresos, ¿no? Que comentábamos. Acá existe el Grupo Reforma, que es uno de los más importantes en México, que tiene diferentes periódicos en diferentes estados de la República, que tienen un muro de pago duro, ¿no? O sea, definitivamente no dejan leer más que 3 líneas. Claro. Entonces, son los únicos que se han atrevido a hacer algo así, ¿no? Todos los demás son abiertos y sí por membresía y donación. Son los únicos que se han animado a hacer este tipo de ejercicio. Y sí existe, como mencionaba el colega, el doctor Ramón Martín, pues un tema de una falta de acercamiento de interés de los lectores. El 18% de los lectores pagan por la información, ¿no? Que quieren consumir, según la última encuesta del Reuters Institute, del reporte del Instituto Reuters. Entonces, tenemos muy poca gente que considera que la información es valiosa y es importante para su toma de decisiones sobre temas políticos, que creo que todo es político, social, cultural, y obviamente no se diga lo económico, ¿no? Entonces tenemos una población desafectada que de pronto ve al periodismo vinculado con el poder político. Entonces, no siempre están interesados y prefieren consumir información libre, gratuita, con los riesgos que eso supone. Claro. ¿No? ¿Quién la hace? ¿Cómo la hace? El contraste de fuentes. Nos enfrentamos, creo yo, a crisis y a debates muy interesantes y muy ricos y problemáticos, ¿no? De la actualidad.
Sí, y tomando lo que decía Ramón y lo que decía Elba, muy interesante, los invitamos a nuestros invitados y a nuestros oyentes a poder en nuestro sitio, en nuestro canal de YouTube, acceder también a otros programas, Eugenia, que hemos hecho acerca de estas problemáticas, ¿no? Del fact-checking, de la fake news, de cómo se verifica la información, como para poder también ir haciendo como la película completa, ¿no? Porque esto es muy interesante lo que dicen Ramón y Elba y también son inquietudes que hemos tratado en los programas y que tienen que ver con esto, con bueno, tenemos información libre, sin pago y demás, pero también entonces ahí la rigurosidad acerca de la verificación y demás tendrá que ser más exhaustiva también, sobre todo en aquellas notas que a veces se leen sin siquiera firma, ¿no? Simplemente bajo el título de un medio. Y ni Así que hablar muy ahora con interesante. la irrupción también de la inteligencia artificial, ¿no? Con la irrupción en el fotoperiodismo, en el Claro, audiovisual también, etcétera. totalmente. Escuchaba a Y Elba esto de los alumnos, ¿no? Que eligen estas tecnicaturas o estas disciplinas audiovisuales, en animación, o sea, acá nosotros también las tenemos, pero por suerte sí tenemos hoy un ingresante, digamos, aspirante a licenciado en comunicación social que se sostiene, son sí, 230 chicos más o menos por año, y nosotros tenemos una formación dentro del contenido teórico de prácticas que son gráfica, radio o sonoras, audiovisuales y gráficas desde el primer día de clase hasta el último. Entonces ellos también aprenden a producir y administrar medios, no solo claro. gráficos, sino que radiales y televisivos también. Claro, totalmente. Y en relación a eso, a la administración de medios, Daniela, te doy la palabra porque muy interesante uno de tus artículos, que también lo dejamos ahí disponibles en nuestro canal de YouTube para que vean nuestros oyentes y lo descarguen, tiene que ver cómo ser tu propio jefe, ¿no? Me resultó muy interesante que nos puedas contar brevemente acerca de, bueno, cuáles son justamente estos luces y sombras del periodismo emprendedor en Chile, dice tu artículo. Y bueno, sin duda, estos cambios en el campo laboral son lo que nos hacen llevar a veces a ser nuestro propio jefe en esto de periodismo autogestivo. Sí, bueno, voy a traer aquí una palabra que yo creo que es problemática en lo que estamos hablando, que es justamente el concepto de emprendimiento. Porque sin duda que el concepto de emprendimiento, bueno, ningún concepto y ninguna mirada es neutra. O sea, ahí hay una carga, como yo comparto lo que dice Elba, todo es político. Y cuando estamos hablando del periodismo emprendedor, ahí hay una carga que también es política, de cómo tomamos el concepto, digamos. Pero efectivamente esta es una investigación que desarrollamos acá en la Escuela de Periodismo de la Católica de Valparaíso con dos colegas, que las aprovecho de nombrar porque fue un trabajo conjunto, Carolina Paredes y María Paz Gálvez. ¿Y por qué hicimos esta investigación? Porque somos docentes de periodismo y ya veníamos observando lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Cómo va, al final los desafíos del campo laboral también tienen que redundar en los desafíos y los cambios en nuestros programas formativos. Y veníamos observando hace un rato ya que los currículum de varias carreras de periodismo, incluida la nuestra, ya tenían incorporadas asignaturas que se llamaban emprendimientos periodísticos o proyectos periodísticos. Y en el fondo, pensando, ¿a qué respondían en el fondo? Eso, respondían a comenzar a formar a los estudiantes para que pudieran desarrollar sus proyectos periodísticos. Y aquí hago también periodísticos y comunicacionales de manera autónoma. Y quizás también con una connotación diferente a lo que ha sido el freelance de toda la vida, porque el freelance de toda la vida, en definitiva, va desarrollando su trabajo en vinculación con distintas casas editoriales o distintos medios. Aquí estaba este perfil y que veníamos observando también en nuestros propios egresados de periodistas que comenzaban a desarrollar sus propios proyectos mediáticos tradicionales, digamos, y sus agencias de comunicación o con otros perfiles. Entonces, eso fue lo que quisimos indagar. Y partimos en el fondo este artículo, lo titulamos un poco con esta expresión de quiero ser mi propio jefe, digamos, y para cuestionar también cuánto hay de expectativa cumplida, cuáles son las motivaciones por haber elegido ese camino y también cuánto hay de expectativas frustradas, Ujú. cuánto hay en el fondo de ideal o no, esta idea
de ser el propio jefe, de emprender. Si me permiten ir un poco en una mirada más amplia, podemos decir cuando finalmente, cuando al emprendedor le va bien, parece que es un éxito colectivo, pero cuando al emprendedor le va mal, finalmente parece que es un fracaso personal, cuando en definitiva esto hay que entenderlo en estructuras más macro de cómo se va generando la crisis de los medios o cómo se va generando la organización del trabajo. Entonces ahí fue lo que estuvimos trabajando. Y yo quisiera, son muchos los resultados y el artículo está disponible, digamos, Sí, pero quisiera hacer ese énfasis, ya para que no se pensara que esto era como un decálogo de tips de qué es lo que tenemos que hacer para emprender. También tiene que ver con esta reflexión de decir, desde los propios profesionales, qué es lo que los motiva, qué es lo difícil y cuánto satisfactorio es. Y hay un tema que me gustaría destacar que en muchos de ellos la principal motivación tiene que ver por las situaciones complejas de los entornos laborales. Tuve que hacer mi propio proyecto porque me despidieron, por ejemplo, mm, o tuve que hacer mi propio proyecto porque mi contexto laboral no me permitió crecer, que es interesante también. claro. Me generaba, o sea, ya era un espacio restrictivo y por lo tanto quise desarrollar mi propio proyecto. Entonces, eso me parece que es interesante porque también son, en el fondo, son necesidades como más sociales que motivan a emprender, para seguir usando esta palabra, que es la Ujú. del artículo, y no siempre es como la motivación propia del que siempre quiso desarrollar su Claro. proyecto propio. Hay una cosa que también es como de cómo se va generando el mismo campo profesional. Bien, súper interesante, Daniela, y muy atinado esto último que comentás. Y en un ratito, nos queda un bloque todavía por delante. Quisiera, bueno, ir ya para que lo vayan pensando, convocarlos a hacia dónde vamos. Mostramos, hicimos el panorama, dimos un pantallazo, Ramón describió los diferentes modelos. Bueno, pero ¿hacia dónde hacemos este ejercicio de dónde nos ponemos en, no te voy a decir 5 años, pero en los próximos meses, en los próximos 2, 3 años, ¿dónde estamos hablando en cuanto a modelos de gestión se refiere en el ámbito periodismo? Les cuento a nuestros oyentes y a nuestros invitados que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama Riumso, con H entre la I y la U, la puedes encontrar en www.riumso, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. Allí la convocatoria de materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que te invitamos a visitarla en la página de la revista www.riumso.unlam.edu.ar. Estamos hoy conversando con Eugenia, estamos hoy aprendiendo muchísimo y escuchando realmente expectantes acerca de, bueno, no solo miramos en torno a modelos de gestión de negocio, modelos de financiamiento, como decía Elba al comienzo, pasamos un poco también por los perfiles de los chicos futuros estudiantes que eligen periodismo y comunicación en los diferentes países. Ramón, nos diste hace un ratito una serie de modelos de negocios posibles, hablamos de algunas ideas y de algunos medios grandes conocidos, como mencionaste en España, y también aquí hay muchos ejemplos en la Argentina. Bueno, ¿y hacia dónde vamos en este modelo de negocios? ¿Cuál se avisora ser el más exitoso, el que sí está teniendo, digamos, alguna respuesta por parte del público? Los grandes medios, así como los tenemos, estos grandes conglomerados, ¿seguirán estando bajo esta misma forma o estaremos diseminados en diferentes modelos de negocios propios, ¿no? Como pequeños modelos en sí mismos que respondan también a diferentes inquietudes? Ramón, empiezo contigo. Pues voy a retomar un poco el guión de Daniela para empezar a responder tu pregunta. ¿Hacia dónde vamos? Pues os puedo comentar que ahora mismo estamos diseñando un máster sobre los nuevos contenidos en la era de la inteligencia artificial, con nuevos contenidos para redes sociales, nuevos contenidos para el periodismo más clásico, nuevos contenidos para publicidad, nuevos contenidos para relaciones públicas. Con lo cual esto hace que tanto los medios se estén repensando, al igual que los planes académicos los estamos repensando, y obviamente el estudiantado pues también nos lo va a pedir. Yo creo que vamos hacia aquí, vamos hacia una prensa, un modelo que va a acercar la tecnología,
Y aquí quizá nos encontramos, ¿no?, al estudiantado que cuando hablas de tecnología pues se asustan un poco, pero vamos ahí. La innovación tecnológica es un tsunami, con lo cual o estamos arriba de la ola o este tsunami nos va a hacer desaparecer. Entonces, como os comentaba, la nueva prensa creo que unirá tecnología con proximidad. Y obviamente, pues apoyándose de la inteligencia artificial generativa, aunque ya se está hablando de la inteligencia artificial real, pero ya vendrá. ¿Por qué esta unión tecnología, IA y proximidad? Porque lo que el lector, lo que os comentaba antes, va a querer proximidad, va a querer opinión, va a querer reflexión. En relación a esto, antes habéis comentado, ¿no?, esta separación entre medio, por la política de los medios. Aquí en España, pues también tenemos los medios liberales y los medios más conservadores, pero es que todavía vamos más allá, ¿no? En el deporte tenemos los medios cercanos al Barça y tenemos los medios cercanos al Real Madrid. Yo creo que esto va a ser inevitable y ahí pues el lector va a tener que tener este juicio, este sentimiento, esta perspectiva crítica, pues para quedarte con la veracidad, porque tampoco nos podemos creer hoy en día, y ya lo estamos viendo, todo lo que leemos. Entonces, vamos hacia la tecnología en los modelos, en la creación de contenidos. Vamos hacia nuevos modelos de ingresos, lo que os he comentado antes. También hay un caso muy interesante en España, el diario, es un diario digital, el diario.es, que tiene ya más de 70.000 socios que donan lo que buenamente pueden. 1 euro al mes, 2 euros al mes, 10 euros al mes. En pro de la independencia o en pro de un periodismo independiente. Desconozco si en otros países existe este modelo, pues no es un modelo de suscripción, te pago para poder leer, sino de donación. Claro. Es un pago voluntario para que puedas seguir independiente y puedas contratar periodistas, les puedas pagar de una manera justa e intentar huir de esta precariedad. Y como lector de este diario, al igual de otros, ¿no?, para aprender también, pues notas que los artículos de opinión están bien escritos, son profundos, etc. Pues vamos a ver si este modelo híbrido va a funcionar. Y ya que hablo de híbrido, pues tampoco queremos asustar, yo creo, a nuestros estudiantes. Mm. Yo soy optimista, es decir, toda la historia nos demuestra que cuando llegan cambios tecnológicos o cuando grandes tecnologías llegan a nuestros trabajos, a nuestras casas, hay un momento de crisis y el periodismo no va a ser una excepción. Entonces, soy optimista y el éxito en diversificar el modelo, lo que os comentaba, que no todo dependa en la venta de papel, porque está desapareciendo. Aquí en España, los lectores de la prensa en papel no son más de un 12% de la población española. En el 2010 era un 40%, es decir, el 40% de los españoles leían diario papel, hoy el 12%, con lo cual modelos de suscripción, modelos de branding content, aquí teniendo mucho cuidado en que la publicidad pues, no pase por encima del contenido, de la información. Es un modelo que las marcas lo están buscando más, ¿no?, para tener las ventajas de este look and feel de la prensa, pero hablando mi producto. Aquí en España hay grupos editoriales que organizan eventos y el podcast, las noticias radiadas con imagen. Es un modelo que aquí está creciendo más de un 10% anual, al igual que el branding content. Entonces, yo creo que ninguna vía por sí sola va a resolver este problema que estamos ahora hablando, pero sí que un ecosistema híbrido sí que podrá garantizar esta sostenibilidad económica de la prensa. Y pensar sobre todo pues, que el periodismo no es solo un negocio. Yo también estoy muy involucrado con la publicidad,
con lo cual tenemos que pensar que no es solo un negocio, no es solo una plataforma publicitaria, sino que es un bien público, con lo cual tenemos que defender su viabilidad. Otro tema es lo que comentabais, ¿no? En según qué países pues, puede estar más o menos sesgada la información, incluso habéis hablado de información capada. Aquí en España, de momento, sí que hay periódicos de un bando o de otro, pero en principio creemos en la libertad todavía de expresión y en la libertad de prensa. Ujú. Interesantísimo, Ramón, por supuesto, y bregando a esto último que es la libertad de expresión y que siempre enarbole la bandera allí bien en alto del que quiere dedicarse a esta profesión. Elba, te doy la palabra, sigo con Daniela y ahí lamentablemente estaríamos llegando casi al final del programa de hoy. Así que Elba, te doy la palabra. Muchas gracias. Coincido ya como a manera de resumen, ¿no? De todos estos temas tan interesantes que hemos desarrollado y que creo que serán de mucha utilidad para los estudiantes, pues la importancia de la diversificación de ingresos, efectivamente, no nadie ya se puede existir, ningún medio puede existir pensando solamente en apostarle a una sola manera de recibir recursos, entonces es importante diversificar, incluso con la creación de talleres, como sucede acá con algunos proyectos, ¿no? Donde tratan de involucrar a los lectores, invitándolos a través de talleres o de incluso como especie de premios, ¿no? O sea, que generan ese vínculo con lo que se está creando. Generar es una creación de valor, ¿no? O sea, al final lo que nosotros estamos haciendo, el periodismo que se hace es crear valor y que ese valor sea considerado por los lectores. Creo que las universidades también podrían implicarse más en apoyar con recursos a propuestas, sobre todo de recién inicio, ¿no? Que quieren comenzar. Entonces, las universidades implicarse un poco más, como si pasa con Circle of Do, por ejemplo, un proyecto periodístico que también se apoya en las universidades. Creo que en el caso de los emprendimientos periodísticos de investigación, muchas de ellas que surgen con una manera relativamente frecuente acá en México, parten un poco de que los periodistas que las conforman son personas de élite, de mucho reconocimiento, de prestigio, entonces les permite tener un capital para poder crear este tipo de proyectos en concreto, ¿no? Hablando del periodismo de investigación. En México sí existe un proyecto de crowdfunding que también se apoya muchísimo en su audiencia, que es Animal Político, y también recibe recursos gubernamentales, pero sí existe un vínculo por ahí, en ese caso en concreto. Creo que es importante implicar a las audiencias, ¿no? Porque el periodismo y los periodistas son necesarios hoy más que nunca y claro que requieren de reposo, ¿no? Todo este trabajo se requiere de reposo, de reflexión y estamos en un mundo que es una vorágine. Entonces, de pronto, es luchar contra eso. Creo que ante la inteligencia artificial generativa, ¿qué podemos hacer? Pensar en temas del futuro, ¿no? Porque de pronto ella ya procesa cosas que ya nosotros ya escribimos, que ya están en las redes. Entonces, de todo eso genera una información, pero entonces, ¿qué podemos proponer nosotros a futuro? O sea, que no tenga inteligencia artificial a mano, que no eche de mano, para poder también de alguna manera proponer cosas novedosas. Claro, Gracias. totalmente. Qué interesante, Luis. Te escuchaba y pensaba, ¿no? En varias cosas que nombraste y decía, digamos, uno piensa que esta diversidad de los medios, esta apertura, ¿no? Son como muchos más canales posibles para el desarrollo de la profesión, pero sin embargo, son más, digamos, como desapercibidos, son más difíciles de lograr una recompensa monetaria por eso, ¿no? Que eso, sí. Sí, así es. O sea, es decir, nosotros, o sea, ¿qué tanto se quiere también ver como un negocio? ¿No? O sea, ¿qué tanto son las expectativas de la creación de un proyecto? Entonces, a partir de ahí, plantearse cuáles serían las fuentes de ingreso que nos lleven al éxito que nosotros deseamos, ¿no? O sea, cuál es el origen de nuestro proyecto y la finalidad de este proyecto, el tipo de contenido que nosotros queremos generar, si es de largo aliento, si es una nota diaria. Entonces, requerirá diferentes tipos de planteamientos de modelos, ¿no? Para sobrevivir. Pero sí es bien importante las tecnologías, considerar a las audiencias. Me parece que los distintos sectores etarios también son importantes, no todos son los jóvenes, también hay personas adultas a las que se puede acercar uno con información, entonces los niveles educativos, hay como muchos elementos que pueden converger para crear un proyecto único, atractivo y con que la gente se siente identificada con lo que está leyendo, porque la interpela.
¿no? Entonces, de esa manera, creo que se puede generar, si bien no es tan fácil el crowdfunding, incluso por el tema de cómo vamos a destinar recursos de un salario que de por sí es poco, ¿no? Para muchas personas, y decir, bueno, pensar en destinar 100 pesos al periodismo, de pronto no les puede sonar tan racional, pero es una manera de acercarse hasta con 10 pesos, ¿no? 10 pesos, 20 pesos, porque estás apoyando esta propuesta informativa. Entonces, creo que es importante proponer algo que le resuene a la ciudadanía, a los lectores, y por lo que estén comprometidos también a ser parte de. Totalmente, Elba. Bueno, y le dejamos allí a nuestros oyentes que puedan entrar al sitio y pueden descargarse para seguir interiorizándose en esta temática la investigación que participó Elba justamente, que tiene que ver con esto, modelos de financiamiento de 3 unidades de periodismo de investigación de la Ciudad de México y de todo esto que vinimos conversando. Lo mismo que, como nombraba hace un ratito, la de Daniela y obviamente también, si quieren acceder a material, donde ha también participado Ramón, está Fórmulas Programáticas de Negocio para los Medios de Comunicación, nuevas vías de monetización. Daniela, te doy la palabra y cierro con Eugenia el programa de hoy. Increíble cómo el tiempo se siente tan relativo, ¿no? Porque parece que estuviéramos 5 minutos conectados y ya ha pasado casi una hora y quedan tantos temas que es como difícil reunirlo todo. Siguiendo, para tratar de retomar algunos hilos de los que se han planteado, voy a ir como en la misma línea de Elba. También creo que es importante hacer una distinción porque, claro, a veces dice este proyecto periodístico o este proyecto de emprendimiento en una asesoría comunicacional. Claro, decir, queremos que sea un negocio y a veces eso también tiene una connotación. Quizás yo ahí distinguiría entre quiero que sea sostenible para poder vivir de eso, que no necesariamente es quiero lucrar o hacerme millonario, pero también tiene que ver con que necesitamos que sea sostenible para poder mantener un proyecto periodístico independiente, de calidad, que sea el periodismo que aporta a la democracia o que sea el proyecto comunicacional en consultoría, estoy pensando en el caso chileno, que también en el fondo pueda tener una propuesta de valor y que se mantenga en el tiempo, porque en el fondo también vemos que muchos de estos proyectos tienen este problema de la sostenibilidad, porque es difícil mantenerlos, porque efectivamente son profesionales que también implican resolver su vida laboral también creyendo en estos proyectos. Entonces creo que esa dimensión es muy relevante y ahí también, como dice Ramón, yo creo que las fórmulas son híbridas y múltiples, desde fondos concursables, estoy pensando algunos podcasts, por ejemplo, uno chileno que es maravilloso, Las Raras, por ejemplo, que ellos tienen una multiplicidad de fuentes de financiamiento y hay algunos fondos concursables en el área de la cultura y las artes, pero también auspiciadores, también Patreons, que son otras lógicas de crowdfunding. Entonces yo creo que finalmente hoy día hay que apostar en esos modelos híbridos. El modelo de publicidad, de suscripción de los grandes medios probablemente no es el único que, o no es la mejor solución para estos otros tipos de proyectos. Y yo creo que ahí también es una línea que como escuelas de periodismo o de comunicación son temas importantes para ir trabajando con nuestros estudiantes, al menos para que vayan viendo opciones. Y quisiera decir dos ideas para cerrar, sé que queda poquito tiempo. También creo muy importante lo que decía Elba del vínculo con las audiencias. Yo creo que eso es clave también. Y sobre todo porque las nuevas tecnologías incluso permiten relaciones diferentes con las audiencias. Ya no estamos en el paradigma de los grandes medios que hablaban a unas comillas masas. Hoy día estamos hablando de no solamente de audiencias que pueden ser más de nicho o más específicas, sino que también con las que podemos generar espacios hasta de encuentro, por ejemplo, los talleres, este sentimiento de generar comunidad, y creo que ahí también hay un valor que es interesante para abrir distintos proyectos periodísticos. Incluso, ustedes dijeron algo al principio del programa que me parece que es clave. La tecnología a veces avanza tan rápido que no sabemos cuál va a ser el dispositivo tecnológico que va a estar de tendencia cuando nuestros estudiantes están ingresando. Por lo tanto, creo que tampoco, como dice Ramón, hay que tenerle miedo al dispositivo, a la tecnología, porque nos hemos ido adaptando a ellos.
Pero sí creo importante mantener como el foco en que hay otras cosas que son más relevantes en que el dispositivo. Pensar, por ejemplo, la formación de estudiantes con pensamiento crítico, que sean creativos, que sean reflexivos. Y también algo que yo creo que es muy importante, pensar en el rol social que tiene el periodismo y la comunicación. Yo creo que eso es clave y eso va a ser independiente del dispositivo que sea o del proyecto periodístico comunicacional que sea. Yo creo que ese foco nunca se tiene que perder porque al final yo siempre, por eso me interesa tanto también estudiar la propia profesión y a los estudiantes, porque los estudiantes de periodismo, trabajen donde trabajen, siempre van a tener una voz o van a mediar una voz en el espacio público. Y ese valor para la democracia, para la diversidad, para el pluralismo, sea donde sea y con el dispositivo que sea, yo creo que es intransable. Ujú. ¿Me Gracias. permites, Flor? ¿Me Sí, permites sí, 5 Ramón, sí, segundos? por supuesto. Nada, sé que estamos fuera de tiempo. Yo recomendaría, si no lo conocéis ya, leer y estudiar a Silvio Weisbord, que es sociólogo argentino, ahora creo que es profesor en la Escuela de Medios y de Asuntos Públicos en la George Washington, y él lo está diciendo, él habla de esta fragilidad institucional de los medios, sobre todo en América Latina, lo que dificulta pues, un periodismo independiente como es el que nos gustaría. Y también aboga y empieza, ¿no?, a debatir pues, otras líneas, otros modelos, como puede ser medios más comunitarios o acercándonos a audiencias locales. Yo creo que esto resume un poquito, ¿no?, 3 o 4 conceptos que entre todos hemos puesto sobre la mesa. No te quito más tiempo, que sé que No, estamos por favor. fuera de tiempo. Súper interesante y nombraste a Silvio y ha estado en nuestra universidad, Eugenia, hace muy poquito tiempo dando una charla acerca justamente de la desinformación y de los medios, así que muy, muy interesante y recomendamos también leer sobre este tema acerca de sus opiniones. Así que muchísimas gracias por traerlo a la conversación. Euge, cierro contigo. Y también fue muy interesante la interacción con los alumnos en ese encuentro. Así que eso también brevamos. Bien, vamos entonces por difundir en nuestras carreras la creatividad, apelar a que los alumnos encuentren estos espacios nuevos que se le presentan, a indagar sobre los nichos y cuáles son las audiencias a través de las cuales vamos a comunicar el mensaje que cada uno de ellos, o la especificidad, ¿no?, dentro del área de la comunicación a la que quieran dedicarse. Nosotros en el último año, en la materia que doy yo, que es publicidad y taller y diseño gráfico, comunicación visual, los hacemos crear un trabajo que sea plausible de ser llevado al mundo real en equipo como agencia de comunicación. Aquellos que se especializan en lo audiovisual, bueno, que trabajen en ese nicho, los que se especializan en la parte radial o de podcast y generar ese nicho, vayan a buscarlo. Y los hacemos salir al campo y la verdad que encontramos muchísimas aristas interesantes. Creo que nosotros dentro de nuestros espacios tenemos que brevar por este tipo de incentivarlos, de búsquedas, de pensar en buscar presupuestos, que ellos puedan manejarse también en el mundo real después con respecto a qué proyección económica puede llegar a tener esta, no sé, esta idea, ¿no? Y poder después Totalmente. concretarla. Así que entiendo y me resulta muy gratificante que estamos todos como mancomunados en el mismo camino. Bien, gracias Euge, gracias a todos. La verdad que he aprendido muchísimo en el programa de hoy. Espero que se hayan sentido tan a gusto como yo y seguramente lo han hecho también y lo estarán nuestros oyentes. Así que muchísimas gracias, un placer haberlos recibido. Ramón, Daniela, Elba, Eugenia, un placer. No queda más que decirles hasta la próxima. Nos vamos a encontrar el próximo domingo bien temprano por la radio de la universidad y en nuestro sitio, nuestro canal de YouTube, Conversaciones Integradas UNLAM. Chau, buena vida para todos. Gracias.